Bueno, muchachos, ahora sí vamos a entonces a continuar, ¿sí? Después de haber terminado su examen número 2, llevamos aproximadamente, ¿qué porcentaje llevamos? Con los dos exámenes llevamos el 30%, ¿cierto? Dos quizzes que suman el 10 sería el 40%, más lo que llevamos de las tareas, que puede ser un poco más, por ahí como el otro 5%, ¿cierto? O sea que llevamos más o menos 45% al día de hoy. Lo que quiere decir que ya no pueden cancelar. O sea que esto es ganar o ganar. ¿Sí? Ustedes verán a ver cómo hace. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tocar hoy ya lo habíamos mirado de pronto de manera no tan en detalle, sino un poco somera, algunos conceptos muy básicos de lo que es la circunferencia, ¿cierto? Habíamos mirado al principio, por allá en la segunda o tercera semana, algunos conceptos básicos que tienen que ver con lo que es la circunferencia, y tocamos también de manera muy superficial lo que es el círculo. Ya en la parte que nos corresponde mirar hoy, de hoy en adelante, vamos a empezar con las generalidades de la circunferencia. Ya nos vamos a centrar en detalle en los conceptos principales. Vamos a enunciar los teoremas y vamos a realizar algunos ejercicios pues en donde corresponda. Sé que este tercer examen es un poco extenso, ¿sí? La idea es que este tercer examen, si no estoy mal, es por allá a finales de octubre que se hace, para que vayan tomando nota en mi ida hasta allá, hasta Caucasia nuevamente. Es muy extenso, pero también es muy operativo. Listo. O sea, es cálculo es muchas ecuaciones, muchas medidas, ¿sí? Prácticamente también entra ahí lo que son relaciones métricas, tanto en triángulos como en circunferencia. Entonces vamos a arrancar con definiciones que ya ustedes conocen, pero que es bueno recordar, ¿cierto? Quiero que entonces, de acuerdo a lo que yo les voy a mencionar, ustedes me digan de qué figura estamos hablando. Entonces yo les voy a decir, bueno, yo tengo un conjunto de puntos que son coplanares, ¿sí? Y que son equidistantes de un punto fijo. A esa figura, ¿cómo se le llama? En realidad no es un círculo, ¿sí? Es una circunferencia. Exactamente, porque ya hemos notado cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia. Listo. Entonces, vamos a representar aquí lo que dije, ¿sí? Un conjunto de puntos coplanares, por ejemplo. Voy a tomar algunos pocos. Voy a tomar esos que están ahí. Son muy pocos comparados con todos los puntos que me conforman esta, bueno, digamos, circunferencia, ¿cierto? Entonces, estos puntos que he tomado son equidistantes a un punto que voy a colocar, que voy a llamar O, ¿sí? Que se conoce como el centro de la circunferencia. Entonces vamos a decir que el conjunto de puntos coplanares, vean que están sobre el mismo plano, conjunto de puntos coplanares que son equidistantes de un punto fijo, a eso se le conoce como circunferencia. Muy bien.
Adelantándonos entonces un poco, ya podemos notar entonces la diferencia entre circunferencia y círculo, ¿sí? Porque el círculo, bueno, recuerden que cuando veíamos la nomenclatura que utilizaba para circunferencia es una circunferencia, abro paréntesis, con centro en O, en este caso el centro es O, y pues vamos a tener aquí un radio R, ¿cierto? Así lo nombramos. Ahora, ¿el círculo qué es? El círculo es la circunferencia unido ¿qué? Todos los puntos dentro de esa circunferencia. ¿Correcto? Entonces ya vean, noten la diferencia, lo que es circunferencia y lo que es círculo. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de círculos no solamente estamos hablando de los puntos coplanares que equidistan del centro, sino de todos aquellos puntos que están dentro de este contorno. ¿Sí? A eso ya se le va a llamar círculo. Y se denota de la misma manera, solo cambia en una cosa: se le coloca una pequeña barra sobre la C. Entonces vean ya que diferencio lo que es círculo de lo que es circunferencia. ¿Listo? Entonces ustedes simplemente le pueden dar esta información sin decirles que el círculo, y ya ustedes deben saber que se están refiriendo a un círculo, o esta información y ya deben saber que se están refiriendo a una circunferencia. ¿Listo? Muy bien. Aparte de eso, entonces ya hablamos de uno de los elementos también básicos de la circunferencia, que es el radio. ¿Sí? Nuevamente, hoy me están saliendo las circunferencias bastante simpáticas. Ahora, tenemos el centro, ¿cierto? Y el radio lo vamos a conocer como el segmento cuyos extremos son el centro de la circunferencia y otro punto de la misma. ¿Sí? Conocido otro punto de la misma, entonces cualquier punto de estos que ellos cojan este contorno, ¿cierto? Entonces ya sabemos, es el segmento cuyos extremos son el centro de la circunferencia O, y voy a escoger otro por acá que voy a llamar M. ¿Sí? Entonces ese segmento que me une estos dos puntos. ¿Sí? A eso se le llama radio. Repito entonces, es el segmento cuyos extremos son el centro de la circunferencia y otro punto pues de ella, ¿cierto? Muy bien. O sea que si yo tomo otro punto por acá y los uno a través de un segmento, ¿sí? Vean que ese es el radio, vamos a llamar a este punto N. Y así cualquier punto que yo tome sobre la circunferencia, diferente pues al centro. ¿Sí? Muy bien. Con esto, con lo del trazo, el trazo de los radios, vamos a mencionar o vamos a introducir lo que es el ángulo central. ¿Sí? Entonces, de esta misma figura, el arco central es aquel que está formado precisamente, su nombre lo indica, al ángulo central, el que se va a abrir desde el centro, ¿cierto? O sea, desde O. En este caso, el ángulo central que voy a considerar será este. O sea,
lo que es MON es lo que se conoce como ángulo central. ¿Sí? Y ojo, aquí vamos a encontrar dos palabritas que es lo que es subtiende. ¿Sí? O subtendido. Se van a familiarizar con estos dos términos: subtiende y subtendido. ¿Por qué? Porque el ángulo central es subtendido por un arco. Ahora, profe, ¿subtendido por qué? por un arco de circunferencia. Primero voy a nombrar lo que es un arco, ¿sí? Un arco es lo que está intersecado por un ángulo central. Es decir, en este caso, el ángulo MON interseca ¿a qué arco? Al arco MN. ¿Sí? O sea que el arco aquí va a ser MN. Y lo vamos a mencionar, o lo vamos a escribir de esta manera. Con una línea curva. ¿Sí? Entonces, el ángulo central, parte del centro, vea que el vértice del ángulo central sería O. En ese caso, si yo llamo a este L, ese otro ángulo central sería ¿cuál? MOL también sería un ángulo central, ¿cierto? Pero LON también sería ángulo central, ¿sí? Y decimos entonces que MN es un arco de circunferencia, lo mismo que LM y lo mismo que LN. Entonces nótese, los arcos, ¿sí?, están limitados por dos puntos que están sobre la circunferencia, pero el punto que le llamamos centro no hace parte pues de los arcos, ¿cierto? Solamente los que están ubicados sobre la circunferencia, sobre el contorno. Por ejemplo, si yo ubico otro punto por acá que voy a llamar P, voy a obtener también que he formado el arco LP, ya que se menciona con dos puntos, y también se formó el arco PN, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es ángulo central y arco, dos términos. Ya conocemos lo que es el centro de la circunferencia, el radio, lo que es el ángulo central, donde se forma, y tenemos lo que es el arco. De pronto esto se mencionó someramente, como les digo, al principio. ¿Listo? Muy bien. Les decía que no se olvidaran de estas dos palabritas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a decir que un arco, ojo, un arco subtiende ¿a quién? ¿Subtiende un qué? ¿Ustedes qué creen? No, central.
¿sí? Pero vamos a ver más adelante que no solamente a un ángulo central, sino a cualquier ángulo que contenga o que esté subtendido por ese arco, ¿listo? Entonces, de lo que tenemos de la gráfica que hemos sacado anteriormente, y vamos a decir, por ejemplo, que el arco LM subtiende ¿a quién? A LOM. Correcto. Al ángulo LOM. Listo. Entonces vamos a decir, el arco tal subtiende a tal ángulo. Pero si es al contrario que yo lo menciono, ¿cómo debe decir? Correcto. El ángulo LOM es subtendido por el arco LM. Listo. Entonces esas son las dos frases que vamos a utilizar cuando nos refiramos a arcos y a ángulos. Listo. El arco LM subtiende al ángulo LOM, pero a la misma vez el ángulo LOM es subtendido por el arco LM. Listo. Ojo que esta partecita se utiliza mucho en las demostraciones. Por eso les digo que se deben familiarizar mucho con esos dos términos. Muy bien. Antes de continuar, entonces, quiero que miremos algo. Así pues, a manera de cultura general. Los ángulos, ¿en qué se miden? Grado. ¿En qué? Grados. En grados, ¿cierto? ¿Y en qué más? No solamente conocen esas medidas. Ya ustedes entraron a la parte de trigonometría en... Profe, no se mide radianes. En álgebra, ¿no? En álgebra, eso. En radianes, correcto. Ustedes todavía no han entrado a la parte de trigonometría en álgebra. No, bueno. Pero de todas maneras esto lo deben conocer de bachillerato. ¿Sí? ¿Qué me daban geometría? Muy bien. Entonces, como actividad me van a encontrar para la próxima, ¿qué es esto? Para que no se les olvide jamás. ¿Por qué se mide en grados y por qué en radianes? ¿Y cuál es la diferencia o qué hay entre uno y lo otro? ¿Sí? ¿Qué es un grado y qué es un radian? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces otras dos definiciones antes, otros dos términos, conceptos de la circunferencia. ¿Recuerdan lo que es cuerda? ¿Qué es? Un pedazo de cabuya. ¿Cómo? Muy bien. ¿Sí? Entonces, repito. Pues no sabe mucho. Sí, repito, cuerda. Es el segmento cuyos extremos son, ojo, 2 puntos de la circunferencia. Entonces, no necesito, ¿cómo es que? Compás. No, es que con esa precisión que tengo hoy.
Entonces tenemos aquí, ¿cierto? O, vamos a hacer lo que es una cuerda. Entonces tomo dos puntos diferentes de esa circunferencia. Por ejemplo, uno por aquí y uno por acá. Vamos a decir que este es A y que este es B. Y los uno. Para variar. ¿Sí? Entonces vamos a decir que AB es una cuerda. Y vean que la notación es la misma que un segmento, ¿cierto? Porque en realidad es un segmento. ¿Sí? Porque la definición de cuerda es el segmento cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia. ¿Correcto? Entonces aquí lo tenemos. Podemos tener, por ejemplo, otro así, ¿cierto? Ya que está cortando en dos puntos a la circunferencia. O sea, vamos a llamar a este L y M. ¿Sí? Entonces L y M, LM es una cuerda. Pero también puedo trazarlo así. Y a este le voy a dar P y a este N. Entonces tengo que NP también es una cuerda. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si al yo trazar una cuerda pasa por todo el centro? La cuerda diametral. A este lo voy a llamar C y a este de acá D. Entonces DC es lo que se conoce efectivamente como cuerda diametral, que normalmente nosotros lo llamamos como diámetro. Y con ese error nos quedamos, porque les voy a decir por qué. Cuando hablamos de figura y vamos a referirnos al diámetro, estamos hablando de cuerda diametral, como DC a la figura, ¿sí? Cuando vamos a hablar de la medida de esa cuerda diametral, vamos a hablar de la medida del diámetro. Es que decir medida del diámetro es una redundancia. ¿Por qué diámetro? Cuando decimos diámetro estamos refiriéndonos a la medida. ¿Listo? Pero desde bachillerato nos enseñan que eso es simplemente diámetro, como un valor, como un número. O sea, como la medida. Más como en la figura, nosotros vamos a decir es cuerda diametral. ¿Listo? Ojo, y cuando digamos simplemente diámetro estamos hablando de la medida. ¿Listo? Muy bien. Entonces el diámetro o cuerda diametral es la cuerda que contiene al centro de la circunferencia, ¿cierto? Véanlo ahí. Cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero aclarar algo. Aquí tengo O, ¿cierto? Voy a tomar dos puntos diferentes de O. ¿Sí? Lo voy a llamar A y B. ¿Cómo se llama esto? Arco. Arco, ¿cierto? El arco AB. ¿Sí? OA y OB son radios, ¿cierto? Ahora, este ángulo AOB es subtendido ¿por quién? Por el arco AB. Por el arco AB.
Pero entonces aquí viene una cosa, ¿cierto? Ahí hay dos arcos, ¿o no? ¿Cuál y cuál? ¿Cuál? Uno grande y uno pequeño. Correcto, ¿sí? Si tenemos esta situación, nosotros podríamos llegar a confundirnos. ¿Por qué? Porque vean que aquí, como solamente estoy considerando dos puntos sobre la circunferencia, yo simplemente puedo decir, bueno, el arco AB, pero ¿cuál de los dos? En este caso, cualquiera, ¿cierto? O los dos. Porque no hay otro punto que me indique pues que ahí debo hacer alguna parada. Entonces, tengo este arco pequeño, ¿sí? Y tengo el arco grande. Cuando no se diga nada en un ejercicio, siempre nos vamos a referir al arco pequeño, ¿sí? Eso nos evita caer en confusiones. Que cuando en un ejercicio no nos especifiquen de qué arco nos están hablando en caso tal de que se presente una situación como esta, siempre nos vamos a referir al arco pequeño, ¿correcto? Siempre, a menos, como dije, que nos digan lo contrario, ¿sí? Normalmente, ojo con esto, normalmente para no confundirnos lo que se hace es poner otro punto, ¿sí?, en el arco pues grande y nombrarlo con las tres letras, o sea, el arco ACD. Correcto. Vean que ahí ya tengo dos arcos que son, en realidad siempre han sido diferentes porque uno es más grande que el otro, pero ya de esta manera no voy a tener confusión, ¿cierto? Si yo me refiero al arco AB, sé cuál es o cuál es el camino que debo seguir. Y si me refiero al arco ACB, también sé cuál es el camino que debo seguir. ¿Sí ven? Entonces son pequeños detalles que podrían llegar en un momento a confundirnos, pues en caso tal de que en este punto no existiera C o pues cualquier otro punto, ¿cierto? Pero esas son las pequeñas ayudas que podemos encontrar. Hola. Se cayeron. Usted. Yo no he tocado nada, solamente el papel. Ahora, entonces, ¿sí ven la diferencia? Cuando no tenemos un punto que me indique pues que son arcos diferentes, uno podría llegar a confundirse. Pero recuerden que siempre vamos a hacer referencia al arco más chico. En el caso pues de que aquí no existiera C, siempre vamos a referirnos al arco más pequeño, ¿correcto? ¿Es claro hasta ahí? Muy bien. Eso necesito que quede bien claro porque para que luego no tengan confusión en estos términos. Muy bien. Entonces con esto vamos. ¿Sabes para confundirte, para que cuando tú no tengas el arco de AP
hacer y ya sabes que te vas a dirigir por el pequeño solamente. Mauricio, tú sí eres Mauricio. ¿Qué eres así? Bueno, sigamos. La circunferencia, ojo, la circunferencia me divide pues el plano, podríamos decir, en el interior y exterior de la circunferencia, ¿cierto? Si tomamos esta, ¿sí? Entonces el interior de la circunferencia ustedes lo conocen, van a ser todos los puntos que están ubicados dentro de esa circunferencia, ¿cierto? O sea, el conjunto de puntos coplanares a la circunferencia. Es claro que cualquiera de estos puntos que yo tome de acá interior, cualquiera que yo tome, va a ser menor que quién. O sea, la distancia al centro va a ser menor que quién. Lo interior. ¿Que el qué? Que el radio, ¿cierto? Vean que si yo tomo este punto y trazo pues la distancia al centro, este segmento que he trazado hasta este punto es menor que el radio, ¿correcto? Y si tomo cualquier otro punto interior va a ser así. O sea que esa es la característica, ¿cierto? Con cualquier punto. Esa pues para la parte de los puntos o el interior mejor de la circunferencia. Ahora, si nos referimos al exterior de la circunferencia, ¿sí? Es el conjunto de puntos por fuera, ¿cierto? Conjunto de puntos coplanares que están exterior a esa circunferencia. Y por lo tanto, con relación a lo anterior, si yo tomo cualquier punto y mido pues desde el centro de la circunferencia hasta ese punto, ¿qué voy a encontrar? De que esa distancia es ¿qué? Es mayor que el radio, ¿cierto? El radio llegaría aquí y vean que hay un extremo que hace que sobrepase pues la medida del radio. Muy bien. Vamos entonces ahora a anotar unas definiciones. ¿Ya les soltaron los libros del otro grupo? Ahí. Créale. Estábamos buscando unos de álgebra y también los tiene. También tiene los de álgebra. No, ustedes que se levantan más temprano, pues, se dejan ganar. Pero ellos le programan las cosas primero que a nosotros. Es que cuando los estaban en clase ellos están afuera. Ok. Listo. Bueno. Vamos a tener aquí una circunferencia de centro en O. Y vamos a trazar un ángulo central. ¿Cierto que eso es un ángulo central? Voy a llamar a esto MN. Primera definición. Si conseguimos, o más bien, si cogemos el arco menor, ya sabemos que aquí hay dos arcos, ¿cierto? Uno que es el menor y otro que es el mayor. Primera definición. Si MN es el arco menor, entonces, ¿qué vamos a decir? Que su medida es igual ¿a quién? En grados, ojo. Que su medida, por aquí decimos en grados, por aquí, en grados, que su medida en grados es igual a la medida Del ángulo. del ángulo pero central, ojo,
porque yo puedo tomar varios ángulos que no sean centrales, pero que también sean subtendidos por quién, por el mismo arco, ¿cierto? ¿O no? Miremos en esta gráfica de acá arriba. Sabemos que AB es el arco que subtiende al ángulo AOB central, ¿cierto? Pero yo también puedo trazar un ángulo que parta desde, por ejemplo, este punto y también llegue a ese arco AB, ¿cierto? Como también en cualquier punto interior. ¿Sí ven? Como en un punto exterior. ¿Sí ven? Entonces, la primera definición a la que nos hacemos referencia aquí es del ángulo central, ¿sí? Es decir, este arco MN que voy a tomar, el arco menor, va a tener igual medida en grados que la del ángulo que está subtendiendo, que subtiende. ¿Listo? Entonces, repito, la medida del arco MN es igual en grados a la medida del ángulo central MON. Eso es lo que se dijo, ¿listo? Primera definición, que se desprende prácticamente de esta. Pregunta, que lo voy a hacer como pregunta. Ahora, si el arco AB es una semicircunferencia, ¿cuál sería su medida? Si el arco AB, o sea, si este arco MN sería ya una semicircunferencia, ¿cuál sería su medida? 180. 180, ¿cierto? ¿Cómo se representa? Vamos a hacerlo aquí de manera pequeña. ¿Sí? Si ese arco es esto, ¿cuál es la medida de ese arco AB? Por el lado de arriba. 180 grados. ¿Y por el lado de abajo? 180 grados. Ah, eso sí, están pilosos. Pensé que se iban a equivocar. ¿Cierto? Sí, porque es la semicircunferencia, ¿cierto? O sea, la mitad. Y ya sabemos de sobra que la circunferencia completa mide ¿cuántos grados? 360. 360. Por eso la mitad mide 180. Correcto. Entonces esa es la segunda definición. El arco AB, si es una circunferencia, entonces su medida es 180 grados. Si el arco AB es una semicircunferencia, entonces Si el arco AB es una semicircunferencia, entonces su medida es 180 grados. ¿Listo? Muy bien. eso de la inteligencia social. Eso sale normalmente, ¿sí? Aumentenle el saber al cuaderno. Tercera definición. Uno dice que no te alcanza con nada. P para diferenciar al arco mayor del arco menor, ¿listo? Entonces el arco mayor aquí, ¿cuál va a ser? MPN. MPN, ¿cierto? MPN va a ser el arco mayor. Entonces, la tercera definición dice, si tengo un arco mayor, como en este caso MPN,
ese arco, la medida de ese arco va a ser igual ¿a qué creen ustedes? A todo menos quién. MN. Menos MN, ¿cierto? Menos la medida del arco MN. Hablando aquí pues de medida, ¿cierto? Entonces la medida de ese arco mayor va a ser 360 menos la medida del arco menor. ¿Listo? Profesor, ¿me repite otra vez? Muy bien. Porque le repita a la compañera. Ok. Vean, si tenemos, recuerden que sin esta P nosotros teníamos dos arcos, ¿cierto? Uno mayor y uno menor. Para diferenciar uno de otro, normalmente nos ayudan ubicando un punto en el arco mayor. Y uno lo que hace es llamarlo con los 3 puntos. ¿Listo? Para evitar la ambigüedad. Luego entonces voy a decir que ese arco mayor, la medida de ese arco mayor va a ser igual a la medida en grados de toda la circunferencia, ¿cierto? 360 grados. Menos, quitarle qué porción, el arco menor, la medida del arco menor. ¿Listo? Muy bien. Ya entonces vamos a entrar a mirar cuando hablamos o nos hablan mejor de la congruencia de estas situaciones. Bueno, aparte, no sé si nos faltó, más bien nos falta, ¿sí?, hablar de lo que es la tangente en una circunferencia y lo que es la secante. Correcto, antes de entrar a otra definición. Eso cayó en el parcial. ¿Cuál? Eso es secante. Lo de tangente. Muy bien. Si yo tomo un punto aquí que voy a llamar T, yo tenía por aquí una reglita. Oye, te prestas de Fred. Por eso dije, tenía. Apurado, no uso gabinete. Como dice Carlito, en la página del libro está. ¿Cómo? ¿En serio yo te presté? ¿Sí? No, sí, ¿cómo? Entonces vamos a hablar de una recta tangente L cuando esa recta intersecta a la circunferencia en un solo punto. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la recta L es tangente a la circunferencia O de radio R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intersecta en un solo punto. Y ese punto que he llamado T, ¿cómo se llama? ¿Punto qué? ¿Punto caliente? No. Punto de tangencia. Oye, vamos a contarnos nosotros de eso. Yo iba a decir punto de tangente, pero era como que muy lógico. ¿Sí? Punto de tangencia. ¿Correcto? Muy bien. Voy a aprovechar esta misma gráfica, esta misma circunferencia, y voy a trazar entonces una secante. Una recta secante. Que la vamos a llamar M minúscula. ¿Sí? Entonces M es una recta secante, ¿por qué? Porque intersecta la circunferencia en dos puntos. ¿Correcto? Un punto acá y un punto acá. Vamos a llamar a este A y a este B.
Entonces, la recta M va a ser una recta secante. ¿Qué contiene a quién? Al arco AB. ¿A quién? Al arco AB. Bueno, en realidad no al arco. Pero también puedo nombrar a B como otra cosa. Segmento. Cuerda. Cuerda, correcto. Porque en la circunferencia vamos a hablar de cuerda, ¿listo? Vean que AB, como cuerda, está contenido en la secante, ¿cierto? O mejor, la secante M contiene a la cuerda AB. ¿Sí? Muy bien. Entonces esos son como eso es como lo básico, lo más importante en una circunferencia, ¿cierto? Y por último, pues hay otra que es mucho más evidente, que es una que voy a trazar por acá, ¿cierto? Que la voy a llamar N. Entonces, ¿cómo vendría siendo la secante M contiene a la cuerda AB? La secante M contiene a la cuerda AB. ¿Y esta N cómo se llamaría? ¿Recta qué? Esta que tengo acá. Tengo tres en mi mente, pero no sé si todas tres son. ¿Cómo? Cotangente. ¿Cómo llamamos? No, cotangente, no estamos en trigonometría. Se le está yendo. Transversal. No, porque recuerda que las transversales aplican para paralelas. Betín, yo le pongo un 0 por eso. Me sale con eso y le pongo un 0. Mentira, profesor. Es que no. ¿Cómo se le ocurre decir eso, ah? Ay, ya profesor, cállate, me ayudas mucho. Entonces, ¿una qué? Profe, acá estamos dividiendo. Sinceramente no saben. Una recta exterior, ¿sí? Ya que está por fuera de la circunferencia. Y ya no habíamos definido cuándo algo está por dentro y cuándo algo está por fuera. Ojo con la memoria, muchachos. Muy bien. Entonces, con eso quisiéramos este pequeño ejercicio. Yo te entiendo un Mi por favor, tuyo. Mío. Mauricio trabaja de álgebra. ¿Tienes? Pásalo, no es. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vine y le entregué. Bueno, saquen ahí sus cuadernos y hagan la siguiente figura. Rubén, ¿y es que usted cree que no lo tenemos afuera con todo lo que ha hecho? ¿Qué? Nada, olvídelo. No sé. Es que Mauricio me tiene con raya por el Coge. Oye, Mauricio. Ah, Que la pena es coñuda. listo. Qué padre, qué con yo. Ahí tienen esa figura con ese montón de líneas. O rectas mejor.
como para que se nos quite el sueño. Pero bueno, hagan lo siguiente, después lo hacen, de lo que vamos a hacer ahorita lo hacen. Ubíquenme dos secantes. SD y TE. BG y CE. No, SD y está LE. LE y CE. Hay dos BG y CE. Apenas hay 12 cantos. Dos BG y CE. Dos cantos hay. Las demás son cuerdas. Dos. Por eso en dos puntos distantes. Hay 3 cuerdas. 12 Cuando, cantos. ojo, cuando hablamos de secante, hablamos de rectas. ¿Viste eso, recta? Cuando hablamos de cuerda, hablamos de segmentos. Profe, entonces hay dos secantes y 3 cuerdas y una tangente. Bueno, BG a y decir, CE. de acuerdo con esto y la definición que hemos dado sobre secante, las secantes serían C Y BG. y BG. Porque esas son rectas. ¿Sí ven? Yo también te estaba diciendo que todo era secante. Muy bien. Menciónenme 3 cuerdas. MR, LR y SD. Correcto, ¿sí? Además de eso, BG y C también serían cuerdas, ¿cierto? Porque Sí, recuerden que las cuerdas están contenidas en la como segmentos, ¿cierto? Muy bien. Tangente, HJ. correcto. HFJ, no. No contiene los 3 puntos. No, sería HJ, ¿cierto? Los puntos extremos. La recta HJ. Ay. 2 radios. Ah, también fui yo. Ahora también fui yo. Correcto, NM y MR serían los radios. ¿Por qué M según eso es el centro de la circunferencia? Un diámetro. NR, correcto. ¿Y dónde está el punto de tangencia? En F. En F, ¿sí? Muy bien. Ah, para que Déjalo ahí. eso yo lo vuelvo a hacer raro. ¿Sí lo ven ahí? Lo que piden. Y que les haga un quiz y que ya yo. No, ya no, cuando no lo tengan tan fresco. Ah, no. O sea, es que todos los días lo deben tener fresco. ¿Sí ven? Muy bien. Esas son las posiciones relativas de dos circunferencias. Pero previo a eso, quiero mostrar una definición. ¿Sí? La definición es ¿cuál? La siguiente. Vamos a decir que dos arcos de una misma circunferencia o de circunferencias congruentes, ojo, son congruentes si y solo si tienen igual medida. Repítalo. ¿Cómo, Dos profe? ángulos de circunferencia congruentes. Hay que verlo. Dos arcos de una misma circunferencia o de circunferencias congruentes son congruentes si y solo si tienen igual medida. Por ejemplo, yo tengo aquí esta circunferencia con centro en O. ¿Sí? Te voy a decir que este es A, B, C y D. Los arcos de circunferencia congruentes son congruentes solo si tienen igual
Esta en la misma circunferencia. Ven que los arcos, ahí hay un arco que es AB, ¿cierto? Otro arco que es BC. Otro CD. Por último, AD, ¿cierto? Son los arcos que hay ahí. Ahora yo voy a decir que el arco AB es congruente con el arco CD. ¿Por qué? Tienen igual medida. Exactamente, porque la medida del arco AB, eso fue lo que dije, es igual a la medida del arco CD. Eso fue lo que dijimos. Eso en una misma circunferencia. Pero ¿qué pasa si yo tengo otra circunferencia congruente con esta? O sea, sería pues otra circunferencia igual. Todas las circunferencias son congruentes, ¿no? No, porque si yo hago una pequeña... Ay, no hay en 360 grados todo. Sí, pero como congruencia no solamente quiere decir medida, Sí. sino también la forma y las dimensiones exactas de la... ¿Sí? Pero De si las dos. fueran ángulos, entonces. Exacto. Porque si te vas a eso, entonces tú puedes decir, todos los triángulos son congruentes porque los ángulos interiores miden 180. ¿Sí? Sería lo mismo, ¿cierto? Lo mismo estás aplicando para esto. Entonces, tenemos aquí, estas dos circunferencias son congruentes. Y tengo que este arco, entonces voy a decir que este arco es MN, y esto vamos a llamarlo prima. Entonces voy a decir que MN, primero dije que eran congruentes las dos circunferencias. Y voy a decir que entonces MN es congruente con AB. ¿Por qué? Porque entonces la medida de MN, del arco MN, es igual a la medida del arco AB. ¿Sí? Eso es lo que dice la definición que acabamos de anotar. Y aprovechamos estas dos gráficas que tenemos aquí para enunciar el primer postulado que vamos a llamar de la adición de arcos. Profe, ¿Sí? en eso también se utilizan las tres propiedades esas de Correcto, congruencia. sí. Las tres propiedades que son reflexiva, simétrica y transitiva. Sí, señor, sí se aplican, vean. Este arco AB es congruente consigo mismo, ¿cierto? Propiedad reflexiva. Ese arco AB es congruente con CD, por lo tanto el arco CD es congruente con AB, propiedad simétrica. Y si AB es congruente con CD y AB es congruente con MN, MN sería congruente con CD, ¿correcto? Propiedad transitiva. Muy bien. ¿Por qué aplican las mismas? Porque recuerden que la congruencia posee las tres propiedades. Y aquí también estamos hablando de congruencia, pero no de triángulos, sino de arcos. Entonces, vamos a mencionar el postulado que vamos a reconocer como de la adición de arcos. Entonces voy a tomar este como referencia. Entonces yo puedo decir que la medida del arco ABC es igual a ¿quién? A la medida de ¿quién? Del arco AB más la medida de ¿quién? De acuerdo a la figura. La medida del arco ABC es igual a la medida del arco AB más la medida de ¿quién? Debe ser. Debe ser logro. Del arco BC. ¿Listo?
Eso es lo que me dice el postulado de la adición de arcos, ¿sí? Que yo puedo sumar arcos para formar uno más grande, uno mayor. Y de aquí se desprende pues el corolario que nos habla de la sustracción. Entonces, si esto es así, entonces yo puedo decir que la medida con respecto a este punto que acabo de notar, la medida del arco AB, ¿a quién es igual? A la medida del arco ABC menos BC. Correcto. Así es. Es simplemente un despeje, ¿cierto? A esto se le llama el corolario de la sustracción de arcos. ¿Qué hora es? Muy bien. ¿Es claro todo lo que hemos hecho hasta aquí? Sí. No escucho, están hablando todos. Ahora sí, uno solo. Que le ponga la hoja a una compañera que no ha terminado de escribir. Le haga el favor. Ahí está. Profe, ¿y qué elementos se tienen en cuenta para decir que dos circunferencias son congruentes? Bueno, que tienen la misma posición, o sea, tienen la misma posición relativa en el plano, ¿cierto? O sea, la misma posición es que no se salen del plano. Estamos en un plano, ¿sí? Tenemos dos circunferencias en ese plano. Entonces, vamos a decir que son lo mismo si los radios son iguales, que son congruentes, pues. Si los radios son congruentes. Si los radios son congruentes, ¿qué quiere decir eso? Tú me puedes hacer dos circunferencias con un radio de 5 que sean diferentes, de 5 centímetros, por ejemplo. No. ¿Cierto? Entonces, de esa manera podemos pensar en que dos circunferencias son congruentes. ¿Sí? Otras, si tienen el mismo diámetro. O sea, si el diámetro es el mismo. ¿Correcto? Sí. ¿Listo? Sí, profe, sigue. Ok. Entonces, vamos a mirar ahora el primer gran teorema de esta situación, de lo que hemos visto hoy, que es una consecuencia inmediata de las definiciones que hemos hecho anteriormente. Entonces el teorema enuncia. Primer gran teorema dice. Si tenemos una misma circunferencia, oiga, si tenemos una circunferencia o circunferencias congruentes, entonces ángulos congruentes subtienden arcos congruentes. Profe, repita, Ah, ¿sí ve? En una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, ángulos centrales congruentes subtienden arcos congruentes. Ya. Ángulos centrales congruentes subtienen ¿Subtienen qué? arcos congruentes. Subtienden arcos congruentes. Entonces vamos a repetir para ver si lo copiamos bien. En una misma circunferencia o circunferencias congruentes, ángulos centrales congruentes subtienden arcos congruentes. Exacto. Se equivocó en la...
Entonces lo que hemos dicho es, vea, tenemos dos circunferencias que son congruentes, ¿sí? Esta circunferencia es congruente con esta otra circunferencia, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, tengo que el ángulo en este lado MOP es congruente ¿con quién? Con el ángulo central NO'A, ¿sí? De esta manera, si yo garantizo esto, ¿qué me dice el teorema? Por lo tanto, el arco MP es congruente con NA. es congruente con NA. Ese no es R. Cuando yo estoy en clase. Es congruente con NA. ¿Por qué menciono los menores? ¿Quién me dice? Te digo que siempre se iba a hacer referencia a eso. Exactamente, porque siempre se va a hacer referencia a ellos. Aunque yo en esta situación puedo decir también que MP como grande es congruente con NA como grande. Pero como solamente tenemos relación de los pequeños, habíamos dicho que íbamos a mencionar los pequeños, entonces eso es lo que hay que utilizar. Correcto. Entonces eso es lo que me dice el teorema que acabamos de enunciar. Ahora, eso cuando son dos circunferencias congruentes, pero el teorema también aplica cuando hablamos de la misma circunferencia, ¿cierto? O sea, ¿de qué manera? Que si yo trazo otro ángulo aquí, vamos a llamar a este S, entonces voy a decir, para esta misma circunferencia, que el ángulo central MOP es congruente con SOP. Si yo logro decir eso, entonces puedo garantizar que el arco MP es congruente con SP. Listo. Eso es lo que estamos planteando en el teorema. Y viceversa. ¿Cuál es la viceversa? Hay otro teorema que se podría decir es el recíproco, o decirlo pues de manera contraria. ¿Cuál es? Si hablamos de ángulos de ángulos congruentes subtienden a arcos congruentes, ¿qué podemos decir de arcos congruentes? Que los arcos congruentes están subtendidos, profe, por ángulos centrales. Son subtendidos por ángulos centrales congruentes, correcto. Entonces el teorema exactamente dice, empieza igual que el anterior, o sea, en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes. Ahora sí lo que dijo Karen. Los arcos congruentes son subtendidos por ángulos centrales congruentes. Ojo, vean que siempre estamos hablando en el momento de ángulos centrales, no de cualquier tipo de ángulo. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Cómo? Ahora sí, yo les había mostrado pues al principio unas posiciones relativas, pero de dos circunferencias. Vamos a ver primero lo que son las posiciones relativas, primero de puntos, luego de rectas y por último de circunferencias. ¿Listo? ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo? ¿Qué dijo que acabo de decir? Que ahorita vieron una presentación en donde vieron las posiciones relativas de dos circunferencias, ¿cierto? Pero antes de mirar esa, vamos a ver entonces primero las posiciones relativas de un punto Yo por eso no escribo. y una circunferencia. Ahora, vamos a aprovechar el papel así mejor.
Si yo tengo una circunferencia, para variar centro O, si tenemos esa circunferencia, ¿cierto? Tenemos aquí conocido el radio. Yo puedo ubicar un punto. ¿Dónde? ¿Dónde puedo ubicar un punto ahí? Pero no todos. ¿Cómo que? ¿Dónde? Díganme una posición. En cualquier posición, profe, en el contorno. Aquí. Yo puedo ubicar un punto fuera de esa circunferencia. ¿Puede? Sí. De poder puede. Entonces ahí tengo un punto que vamos a llamar punto Q. Ese punto Q, ¿dónde está? En el exterior. En el exterior, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser esta distancia que voy a llamar D cuando el punto es exterior? ¿Qué va a ser? Mayor que el radio, no. Exactamente. D va a ser mayor que R. Si Q está ¿dónde? En el exterior. Esos puntos gringos ahí, del exterior. ¿Correcto? Sí. Entonces, D va a ser mayor que R si Q es exterior a la circunferencia. Muy bien. ¿Qué pasa si tomo entonces ya un punto que está por aquí, sobre la circunferencia? Que lo voy a llamar P. ¿Esto qué es igual? D. Vuelvo y digo, no todos. Igual al radio. Ay, ¿por qué se demoran tanto? Escuché la pregunta. Es igual al radio. ¿Sí qué? Sí. P está en la circunferencia. Sí, pero es circunferencia. Pues- Punto de Si P está en la circunferencia. ¿Sí? Ahora, si tomo otro punto que voy a llamar S, dentro, y esto se llama D, esa distancia, ¿qué pasa con D aquí? Menor que R. Si está en el Si círculo. está en el interior de la circunferencia. Anterior de la circunferencia. A la novela. A la, ¿cierto? Listo, entonces vean que tenemos ahí las tres posiciones que puede tener un punto respecto a quién, a una circunferencia. Entonces ese punto puede ser exterior, sobre la circunferencia, o interior. En el interior puede suceder algo muy curioso. Si ese punto se va acercando al centro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la distancia? Si ese lo acerco yo tanto que lo coloco sobre O, ¿qué pasa con D? ¿Punto medio? No, aquí no hay punto medio.
D se hace 0, muchachos, ¿cierto? Porque la referencia siempre es el punto central. D igual a 0. Eso es un caso particular cuando S se acerca a O, ¿cierto? Muy bien. Ahora, podemos tener las posiciones relativas de una recta con respecto a la circunferencia. ¿Dónde está? La primera. Pero no, vean los puntos acá donde los pusimos. Puedo hacer una exterior, ¿cierto? Puedo hacer una exterior. Una tangente. Puedo hacer exactamente Tú sabes así, Patrick. entonces a esta la voy a llamar L. L es exterior, ¿cierto? Una puede ser como, me acabaron de decir, tangente. Pero tú estás hablando de él, yo no estaba hablando de él, voy a hacer una tangente. Y una secante. Y esta la voy a llamar M. Uy, ya. Ahorita que salga se golpean allá afuera. ¿Cierto? Y la otra, Una secante. secante, ¿cierto? Y la voy a llamar N. Y esta corta en estos dos puntos. ¿Sí? Muy bien. Vean que tenemos las tres situaciones que podemos tomar de una recta con respecto, o las tres posiciones que puede tomar una recta con respecto a una circunferencia. Entonces, vamos a tomar la distancia desde el centro hasta cada una de las rectas, ¿sí? Perpendicularmente, ¿listo? Entonces, la perpendicular desde este punto hasta acá sería algo así. Correcto. A esto lo voy a llamar D. Ahora, la perpendicular desde este punto hasta acá sería algo así. Este también sería D para este caso. Y la perpendicular a este punto para este caso sería D. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el punto. Para el caso de la recta exterior, ¿qué pasa? D debe ser ¿qué? Mayor que el radio. Mayor que el radio, ¿cierto? Esto para el caso en que la recta L Exterior. sea exterior a la circunferencia. Entonces, D va a ser igual al radio para el caso en que, en este caso M, Es tangente de la circunferencia. sea tangente a la circunferencia. Y, por último, D va a ser menor que R, para el caso, pues, en este la llame N, sea secante. Correcto. A la circunferencia. Entonces vean que ya tenemos las posiciones relativas tanto de un punto como de una recta. Correcto.
¿Entendido hasta aquí? Sí, por acá. Sí, por favor. Listo. Ahora, Y no, todos hagan favor. Pero sí que es frío. Porque aquí te venden en una servilleta con salchichón y patata. ¿listo? Muy bien. ¿Puedo quitar? Sí. Entonces ahora vamos a ver las posiciones relativas de dos circunferencias. Entonces recordemos, vimos la de un punto respecto a la circunferencia. Vimos la de la recta respecto a la circunferencia. Ahora vamos a ver de una circunferencia respecto a otra, ¿sí? Entonces yo les voy a mencionar la primera y ustedes se van a encargar de buscar las 5 restantes, porque son 6 posiciones. Y me van a decir por qué. Entonces ya tienen 2 actividades para el siguiente miércoles. Pregunta, ¿allá también hay exámenes de admisión lunes y martes? Sí. ¿No hay entrada entonces? Mal hecho. Muy bien. Entonces yo como siempre voy a hacer la más difícil. Diga, profesor. La más difícil es ¿cuál? Cuando tengo una circunferencia por acá y otra por acá, en donde esta la voy a llamar O y a esta la voy a llamar O'. Correcto. Ahora, estas circunferencias en la cual esta va a ser C1 y esta va a ser C2, ¿cierto? Entonces voy a tomar una relación o voy a tomar la distancia entre sus centros. ¿Cuál es? Voy a trazar entonces una línea que me llegue al otro centro. Y esa línea la voy a llamar D. O sea, esa es la distancia que voy a tomar entre el centro de una y el centro de la otra. Lo conozco como D. Entonces voy a decir, vean, esas dos circunferencias, o sea, C1 y C2, son exteriores, en este caso. ¿Sí que? ¿Si D qué es? Es claro de que esta tiene un radio que voy a llamar R1 y esta tiene un radio que voy a llamar R2. Si D es mayor que la suma de los dos radios. Correcto. Si D es mayor que la suma de R1 más R2. Entonces, C1 y C2 son exteriores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Repito nuevamente, tenemos dos circunferencias. Si yo garantizo de que esa distancia entre los centros, tomo una regla y mido la distancia entre los centros y llego a que esa distancia entre centros es mayor que la suma de los radios, entonces voy a decir de que esas dos circunferencias que estoy tomando como referencia
son exteriores, ¿sí? O sea, no se tocan. Pero ojo, porque hay unas situaciones en que no se tocan, pero no son exteriores. Puede ser una dentro de la otra, ¿cierto? Y ya ahí la relación entre los radios es totalmente diferente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces a ustedes de tarea para la próxima les toca averiguar las 5 que hacen falta. Díganos las cuales son las que quieran. ¿Cómo? Te Díganos las voy a cuáles. mencionar así brevemente, de manera rápida. Secantes, tangentes interiores, tangentes exteriores. Las exteriores ya las hice yo. Interiores y concéntricas. Repito. Faltan las secantes, cuando las dos rectas son secantes, cuando las dos circunferencias son secantes, cuando son tangentes interiores, cuando son tangentes exteriores, cuando son interiores y cuando son concéntricas. Entonces a ustedes les toca esas 5 y me verifican cómo es la situación, o sea, esto que yo hice aquí. ¿Cómo es esa distancia entre centros respecto de quién? Los radios de las dos, ¿cierto? Eso lo consiguen ahí y pues en la próxima me dicen cómo es. ¿Listo? Muy bien. Se las voy a mostrar brevemente para que tengan una idea. Véanlas ahí. Como dije brevemente, se acabó el tiempo. Listo. Entonces, muchachos, les queda pues de tarea esa. Recuerden seguir haciendo las actividades. Recuerden que tienen un 20%. Si ustedes desperdician ese 20%, al final van a estar un poquito, ¿sí? Yo no acepto tareas por fuera del tiempo límite que aparece en la plataforma, salvo pues casos de fuerza mayor y comprobada excusa. Profe, pero para la tarea 5 no había... Usted no colocó. No puso. No puse para subirla. No, yo la mandé junto con la 6. Ah, en la 6 sí tiene. Sí. Usted no colocó espacio. Para la 5 no había. Listo, ya mismo entonces me pongo en esas para que puedan subir la siguiente, la que viene. Poner el enlace para que ustedes la suban, listo. Muy bien. Bueno, muchachos, fue un placer. Nos estamos viendo. Dime. Profe, y un compañero dice... ¿Qué? Normalmente esas no está para las 11 de la noche. Pero es que ustedes son muy charros, ustedes siempre dejan todo para última hora. Entonces cuando a las 5:55 van a empezar a subir las tareas y se les cae la plataforma y ahí sí, profe, vea, yo la subí un minuto antes y no me dejó. Listo, no, yo empiezo a corregir. La idea es que todas queden para el siguiente domingo, ¿cierto? A las 11:55, que es la hora máxima. No esperen, por favor, hasta las 11:54 para empezar a subirla porque se les cae. Siempre ha sido así. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, que tengan un feliz día. Chao.